Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren bastante bien. Gracias por estar en la tercera sesión de Espacio Abierto del módulo 22, Tecnologías Emergentes para la Resolución de Problemas. Comparto con ustedes la presentación que vamos a estar revisando en esta semana 2. El objetivo de esta sesión pues, es comprender las actividades que integran la fase 3, contextualización, comparo para mejorar, con la finalidad de contribuir a la mejora de su proyecto. Este es el contenido que vamos a estar revisando, la bienvenida que le acabamos de hacer, la retroalimentación, denme un segundo porque esto no está bien, retroalimentación de la semana 2. Vamos a dar la explicación de las actividades de la semana, que en este caso pues son también el foro, el informe de reflexión, la explicación de la fase 3, ay, qué bárbaro, ¿eh? Y vamos a estar desarrollando temas de la unidad número 2. Y pues bueno, en cuanto a la retroalimentación de la semana número 2, tenemos lo siguiente. En la semana número 1, tanto en nuestras fases 1 y 2, estuvimos trabajando lo siguiente. Para nuestra fase 1, denme un segundo. Denme un segundito, por favor. Perdón, pero es que hay una, una situación algo delicada, pero bueno, ya estoy con ustedes al 100%. Entonces, les decía, en la semana número 1 empezamos a identificar algunas problemáticas que estén sucediendo en su entorno, en su comunidad, en su municipio, en su estado, en la República Mexicana o incluso el propio mundo, ¿vale? A través de estas problemáticas, ustedes tienen o están desarrollando ya una idea de proyecto. Ya tuvieron 3 situaciones de interés, algo que les haya llamado mucho la atención, y empezamos a trabajar precisamente con la idea de nuestro proyecto, ¿ok? Empezamos nosotros
a delimitar ya un tema, ¿ok? Después de delimitar este tema, empezamos algunas ideas, a desarrollar algunas ideas de solución para poder delimitar ahora que el planteamiento del problema. Este planteamiento del problema precisamente es aquella situación en la que ustedes deseen resolver o se requiera ser atendida. ¿Vale? Entonces, en este caso, pues sí es bien importante que ustedes esta técnica de lluvia de ideas para dar solución la hayan implementado pues de manera eh, consciente, ¿vale? Para poder delimitar ya y precisar más cuál es la problemática que quieren abordar. ¿Por qué? Por dos cosas. La primera, para identificar en nuestro diagrama de árbol cuáles son esas causas y consecuencias que rodean a nuestro problema, que esa es una de las situaciones, o más bien este tipo de técnica nos va a desarrollar que nuestra problemática o la situación, la necesidad, la oportunidad de mejora, ¿sale? Sea ya más específica. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora redactar nuestros objetivos generales y específicos. Estos objetivos son la guía de todo nuestro proyecto, lo que al final yo pretendo lograr, ¿vale? Ahora, esto es muy general en cuanto a la retroalimentación de los temas que vimos, pero ¿qué fue lo que ustedes me entregaron? Para la fase uno sí detecté muy pocos temas específicos o muy pocos temas que, que los delimitaron de manera adecuada, ¿vale? Para que, denme un segundo, segundito, ¿vale? Entonces, algunos de los temas no los delimitaron, algunos puntos que vimos el miércoles de la semana pasada, no sé si se les olvidaron o no vieron la sesión de espacio abierto, porque hablábamos, por ejemplo, de mencionar la palabra comunidad, ¿sale? Por ejemplo, yo quiero hablar sobre la delincuencia que se vive en mi comunidad, ¿no? Pero yo les decía, si ustedes me ponen mi comunidad, pues ustedes saben cuál es su comunidad, pero el lector no sabe cuál es su comunidad. En este caso, yo no sé cuál es su comunidad. Entonces eso queda demasiado ambiguo, ¿ok? En un segundo, por favor.
Perdón. Entonces, nada más dejar la palabra comunidad es muy ambiguo, ¿vale? Yo les comentaba hace un momento. No puedo decir eso porque ni yo ni los demás personitas que van a leer ese proyecto pues van a saber cuál es la comunidad. ¿Sí me explico? Ese es un punto. El otro es que hablábamos de delimitar o especificar el título del proyecto, ser muy precisos. Incluso vimos un video que mientras más delimitado va a ser mejor, ¿ok? Ahora, me entregaban proyectos con, eh, no estoy tratando de recordar, digo, a lo mejor no recuerdo muy preciso, pero algo similar. Este, creo que por ahí hablaban sobre la limpieza de algún río, en X lugar, no recuerdo bien, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con el río? O sea, ¿cuál es el impacto que está provocando? ¿Sale? A lo mejor enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, porque a lo mejor está emitiendo algún tipo de gas, etcétera. O sea, ¿cuál es la problemática? Ese es el punto que yo quería que me comprendieran en la sesión uno. Por eso les pasé muchas diapositivas con muchos títulos o ejemplos de títulos para que se pudieran dar esta idea mejor, ¿ok? Ahora, este, cuando me tocaron, porque tocaron temas sobre basura y reciclaje, pasó exactamente lo mismo, ¿sale? Por ahí me hablaban del cuidado de áreas verdes, pero ¿qué hay cuál es la problemática? Nosotros tenemos que mencionar, o sea, cuál es el impacto, cuáles son las causas, cuáles son los motivos, qué ocasiona, etcétera. ¿Vale? Eso es algo muy importante al momento de redactar el título de una investigación. Ahora, delimitarlo. Vamos a trabajar y por ahí sí hice precisiones. Por ejemplo, creo que me hablaban sobre adicciones en algún punto, pero adicciones en quién. Si hablamos de manera general, imagínense, va a ser un mundo de información, pero si yo delimito adicciones en jóvenes de 12 a 17 años, entonces yo voy a trabajar solamente con ese pequeño sector de la población, ¿vale? Solo con esos títulos. ¿Va que va? Entonces, eso es algo muy importante, delimitar. Ahora, ¿en dónde? Regreso al punto de la comunidad, ¿sale? No puedo mencionar mi comunidad, yo voy a mencionar el municipio de Tultitlán o voy a mencionar en la colonia Lechería del municipio de Tultitlán y yo ya sé que voy a trabajar preciso con esa población, muy distinto a decir, este la limpieza del río porque está muy sucio, ¿no? Por ejemplo. Pero en la República Mexicana, ¿cuántos ríos tenemos? Bien distinto a que me digan en la preservación del río Balsas del estado de Guerrero, ¿no? Por ejemplo. Ahí delimitamos, si hablamos de todo ese tramo que pasa por ese río por el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, ustedes tienen que alinearme esos proyectos a estos, tienen que delimitar su proyecto bien, ¿vale? Para que puedan seguir avanzando. ¿Qué pasa? Para ¿cómo se llama? Para esta fase 3, esta es un punto medular para hacer las últimas correcciones al título, a sus objetivos, a su planteamiento del problema. A partir de la fase 4 hacia arriba, podemos llegar a tener ya ciertas problemáticas si nosotros no delimitamos de manera adecuada el título del proyecto, ¿ok? Entonces, aquí es bien importante que ustedes ya hagan las modificaciones. Ojo,
modificaciones al título, más no que cambien el título. Yo les hice propuestas de títulos de acuerdo a las ideas que ustedes traían, salvo aquellos que no les puse propuestas es porque el título estaba bien delimitado, que la verdad es que fueron muy pocos, fueron contados, y si no me equivoco, fueron los que entraron a sesión. Y por ahí creo que alguien que entró a sesión, omitió algo, pero bueno, ya hice la observación pertinente. Entonces, yo les hice ejemplos, propuestas de títulos, ¿vale? Alineado a lo que ustedes me colocaron ahí, ¿vale? Pero ahorita sí es importante que ya lo definan definitivamente y precisamente esta fase 3 se llama comparo para mejorar, ¿ok? Esta fase 3 me va a ayudar a mí a delimitar, en este caso, mi proyecto, ¿ok? Ahora, con el planteamiento del problema creo que no hubo mucha dificultad. Saben de lo que quieren hablar o detectaron bien la problemática que están ustedes tratando de abordar, ¿vale? Pero los objetivos, ¿sale? Los redactaron también de manera errónea, ¿ok? Eh, no todos, obviamente, pero sí fue por ahí un porcentaje considerable de personitas que no redactó de manera adecuada el objetivo. Yo les presentaba las diapositivas con una carita feliz y un tache. Pues parece que les dije, híjoles, hagan los objetivos así como está el tache, ¿no? Recuerden ustedes que los objetivos tienen una estructura, tienen un verbo en infinitivo, medibles, alcanzables, cuantificables, coherentes, breves, etcétera, ¿vale? Y por ahí se me aventaron unos supertextos que, híjoles, se explayaron demasiado, ¿no? O empezaron, yo quiero que, o los objetivos para mi proyecto, y empiezan a decir, ¿no? Pero no es la idea. Yo les pasé también varias diapositivas con varios ejemplos de diversos temas y los objetivos. Incluso hasta les dije, el tip debe de ir el título implícito y nada más jueguen con las palabras. Hay que parafrasear y ocupar el verbo en infinitivo, ¿vale? Entonces, para los que no lo hicieron bien y les coloqué que debían volver a redactar los objetivos, en esta fase 3 es bien importante que sí lo realicen, ¿sale? Les reitero, esta fase 3 me va a ayudar a mí a mejorar ya títulos, objetivos, planteamiento del problema y algún otro punto que no estén considerando dentro de su proyecto. Para la fase 4 no es una fase pesada a comparación de las 5 y 6, pero la fase 4 tiene una parte muy importante del proyecto, que es la contextualización. No quiero adentrarme a ello tanto, pero sí es importante mencionárselos porque ya debe de estar todo alineado. En la contextualización, yo ya debo abordar toda la problemática que la ocasionó o los antecedentes, quién ha trabajado con ella, el por qué y el para qué se quiere abordar esta problemática, qué lo rodea, cuestiones políticas, económicas, ambientales, sociales, educativas, etcétera. Entonces, nuestra contextualización ya tiene que decirle al lector, este proyecto se está haciendo porque está pasando todo esto, o porque la problemática empezó así, no se ha dado solución, etcétera. ¿Ok? Entonces, consideren, por favor, volver a redactar objetivos y por lo menos el título del proyecto. No hay problema con el diagrama de árbol, creo que lo trabajó la mayoría, o si no es que todos lo trabajaron bien, ¿sale? Pero estos puntos, tanto del proyecto como de los objetivos, deben de estar ya al 100%, ¿vale? Seguimos. Estas semanas, pues seguimos trabajando con los criterios de rúbrica y voy a iniciar con no olviden las fuentes de información, ¿ok? No me están colocando fuentes de información y obviamente pues la penalización ahí la van a tener. Recuerden, se los dije en la semana 1, estamos elaborando un proyecto de qué?
de investigación. Estamos extrayendo información de dónde, de fuentes primarias o secundarias, y necesitamos darles créditos a esos autores. Consideren, por otra parte, la estructura completa de la fase. Me están omitiendo algunos puntos también, ¿ok? Entonces, es bien importante que consideren toda la estructura, consideren fuentes de información, ¿ok? Posteriormente, la creatividad y la innovación, creo que no hubo mucho problema. Fue casi un 50-50 que me entregaron un PowerPoint y trabajaron Canva y lo trabajaron bien, ¿ok? Entregas en tiempo y forma. Aquí sí tenemos un pequeño problema, ¿ok? El día viernes de la semana pasada, si no mal recuerdo, terminé únicamente con 4 actividades de la fase 1 y como 2 de la fase 2, ¿vale? No me están trabajando a lo largo de la semana. Eso ya se los había comentado yo la semana pasada. También es importante que se organicen y no me dejen todo para el fin de semana, ¿ok? Recuerden que si todo mundo se conecta a la plataforma, pueden saturar la plataforma y ya no hacer las entregas en tiempo y forma. Se puede saturar, ya no la pueden cargar o simplemente ya no podrán después abrir la plataforma, ¿no? Entonces, es bien importante que no lo dejen todo para el último. Ahorita es miércoles y no me han entregado nadie sus fases, que yo sé que se esperan también, ¿verdad? A la sesión de espacio abierto. Este, para hacer algunas precisiones y ya la entregan. A partir de hoy, incluso terminando sesión, empiezo a recibir actividades, pero son poquitas, ¿ok? Entonces, no me lo dejen todo. Si yo les pudiera enseñar de verdad mi correo y enseñarles el día y los horarios en que me mandan la mayoría sus fases, se sorprenderían de verdad. Todas recayeron el día domingo después de las 4 de la tarde, si no mal recuerdo. Ahora, eso también les imposibilita en participar en el foro de clase y no me están entregando las 5 participaciones, ¿sale? Entonces, deben de organizarse de tal manera que puedan ir avanzando en sus fases, participar en el foro, ¿ok? Extensiones de tiempo, recuerden que a partir de lunes y martes pueden solicitarlas. Ahorita únicamente una sola personita me ha solicitado extensión de tiempo. Esta semana trabajamos con nuestra fase, perdón, foro de clase 2, ¿sale? Donde vamos a desarrollar un cuadro donde investiguemos técnicas para contextualizar nuestro proyecto. ¿Sale? Podemos ver alguna aplicación o software, las características, las ventajas y desventajas. Y por otra parte, vamos a investigar dónde podemos hacer una investigación de información en línea, buscadores especializados, softwares a realizar proyecciones y fuentes de información. Por ahí yo les coloqué ya algún ejemplo en el foro de clase para que lo consideren. Esta es la primera aportación. La segunda, responder la pregunta detonadora. ¿Cuál de esas aplicaciones te parece viable de utilizar para investigar el contexto y realizar proyecciones? Y menciona por qué. Por último, tenemos que revisar las indicaciones del foro, elaborar por lo menos 5 participaciones, que la 3 y la 4 son retroalimentar a 2 compañeros y las 5 sus conclusiones, ¿ok? Informe de reflexión, semana 2. Eh, volvimos a caer en la problemática que les comenté la semana pasada, la parte de la honestidad, ¿ok? Ya me entregaron informes de reflexión y reitero, al día de hoy no he recibido ninguna fase, 3 y 4, ¿vale? No he recibido ninguna. Denme un segundo, por favor. Entonces, resulta ser que ya me entregaron informes de reflexión y ya me contestaron la pregunta 2, que sí entregaron todo.
Y reitero, no es una cuestión de verdad que yo quiera ser el malvado de la historia. Yo voy más a una cuestión de honestidad y de ética en responder esa pregunta cuando saben que no han entregado nada y que mucho menos han participado en el foro de clase. Entonces, pues ahí digo, la penalización tampoco me voy a ir a los límites, pero sí les hago la retroalimentación de cómo debe trabajarse el foro de clase, elaborarlo al concluir la entrega de fases y participación en el foro, o por lo menos el avance en el foro. La pregunta es muy precisa. ¿Terminaste de cargar tus fases? Y me ponen sí, y yo les puedo demostrar ahorita que no me han entregado nada. ¿Vale? Entonces, eso se responde cuando ya me hayan entregado todo. Hay que responder de forma amplia cada pregunta. En la pregunta 4 les mencionan que qué nivel de desempeño se consideran. Y otros me ponen excelente, pero no me dicen por qué. Otros me ponen aceptable, pero no me dicen por qué. ¿Sale? Y la pregunta es muy precisa y menciona por qué o por qué. ¿Vale? Les piden 10 renglones por cada pregunta, pero reitero, esto pasa porque todo lo dejan al último. Entonces, si todo lo quieren hacer el día domingo, pues es obvio que no les va a dar tiempo. Y si ustedes no aprenden a organizarse ahorita, para la semana 3 con la fase 5 y 6, no les va a alcanzar el día. Si todo lo quieren dejar para el domingo, no les va a alcanzar el día. Me van a entregar cosas raras, ¿vale? Esa es la palabra que yo utilizo. Van a entregarme cosas raras y pues les voy a tener yo que retroalimentar, obviamente, hacerles la observación, pero no van a tener los 100 puntos porque no cumplen con las características de entrega. ¿Ok? Entonces, es bien importante que sí se organicen, que entren a las sesiones si tienen dudas, aunque sea nada más aclarar la pura duda que ustedes tengan, pero entren a la sesión, ¿sale? Entonces, eso es algo mega importante. Considerar para el informe de reflexión y la entrega de sus fases. No me lo dejen todo para el día domingo porque reitero, no les va a dar el tiempo para la semana 3. Ahorita en la semana 4 a lo mejor sí les da el tiempo porque esta fase 3 es súper rápida y ¿cómo se llama? Y la fase 4 sí es un poco talachuda, pero también se hace rápida. Permítanme. Entonces, es importante que sí se organicen, de verdad, organícense. Y hasta ustedes mismos pueden descansar sábado y domingo, no interrumpen sus actividades familiares, no interrumpen su descanso, se relajan y se preparan para el día lunes, la semana 3, ¿vale? Pero pues el día domingo interrumpen sus actividades familiares, están todos presionados porque no han entregado absolutamente nada y pues bueno, se vuelve un caos mediático. Para nuestra fase 3, que les digo que es una fase muy sencilla, un poco talachudilla, pero es fácil. ¿Qué producto vamos a entregar? Un documento en el que compares las generalidades de tu proyecto con otros similares e identifiques las semejanzas y diferencias para concluir con las posibilidades de mejora a tu propuesta. ¿Qué vamos a hacer? Investiga en Internet sobre proyectos, palabra clave, por favor, proyectos similares al que te has propuesto desarrollar. ¿Qué vamos a considerar para nuestro cuadro comparativo? Problema, objetivo general, lugar en donde se desarrolló, población a la que benefició, quién o quiénes lo han atendido y las diferentes soluciones que han planteado. Y por último, vamos a elaborar una conclusión. ¿Hay algo que me permita mejorar mi proyecto? Esa es la pregunta del millón para la fase 3. Es una fase sencilla, de verdad. Y aquí está. Yo tengo aquí mi cuadro comparativo. Obviamente ustedes deben de hacerlo súper bonito, con su portada y toda la cosa, ¿ok?
Yo lo tengo así, pues, obviamente para mostrarles, ¿ok? Yo les voy a dar en esta sesión un tip para poder hacer este cuadro comparativo. Y ojo, este tip les va a servir para la fase 4. Sale esta investigación que vamos a hacer. De ahí pueden extraer ustedes información. Solamente hay que saber investigar en los documentos idóneos, ¿ok? Yo aquí tengo, por ejemplo, el tema de mi proyecto. Ok, otro punto importante. Yo les recomiendo que desarrollen su cuadro comparativo por lo menos con 3 proyectos. 3 proyectos, ¿por qué? Porque a mí sí me va a permitir que comparar, ¿sale? Estoy comparando los 4 proyectos ya en sí, o los 3 en este caso, contra mi proyecto. Ok, pues puedo notar que a lo mejor los 3 proyectos sí están coincidiendo y entonces mi objetivo donde yo puse que yo pretendo investigar que todas las personas hagan conciencia sobre tirar la basura porque son focos de infección que atraen al municipio y luego por eso y no hay ni pies ni cabeza en ese objetivo. Pero en la investigación que yo ya realicé estoy viendo que el objetivo cumple con un verbo en infinitivo, es breve, es coherente, tiene un objeto de estudio, está delimitado, tiene un para qué, etcétera. ¿Ok? Por eso es bien importante esa pregunta al final. ¿Hay algo que me permita mejorar a mi proyecto? Y sobre todo los títulos, ¿vale? No van a encontrar títulos muy ambiguos, van a encontrar títulos incluso hasta muy largos, ¿vale? Pero así es el proyecto. A lo mejor nosotros podemos todavía cortarlo un poquito parafraseando o siendo más limitativos. Yo aquí tengo el ejemplo, el impacto del estrés laboral en los administrativos de la empresa El Patito Feliz. Entonces yo quiero investigar sobre el impacto en los administrativos o en los empleados o algo que tenga que ver con el trabajo, ¿ok? Entonces voy a copiar mi título, voy a irme a internet y el tip recomendación, porque tampoco es obligatorio, que yo les doy es el siguiente. Colocar tesis sobre el impacto del estrés laboral en administrativos, ¿ok? Y aquí tengo mi primer repositorio. Vamos a revisar bueno, primero para empezar el título, Evaluación del estrés laboral en personal administrativo de una clínica de Piedecuesta, ¿ok? Entonces vean el título cómo está delimitado. Yo voy a evaluar el estrés, ¿a quién voy a evaluarle los niveles de estrés? Al personal administrativo. ¿De dónde? A lo mejor aquí no precisan qué clínica, pero de una clínica. ¿De dónde? De Piedecuesta. A lo mejor en Piedecuesta hay 10 clínicas y a lo mejor eligen una al azar y ahí es donde van a aplicar su evaluación, ¿vale? Aquí en el título, perdón, en la tabla de contenido tenemos la justificación que puede ser parte de la contextualización del proyecto. Tengo la descripción del problema, el planteamiento del problema, tengo los objetivos general y específicos. ¿Se dan cuenta que la tesis tiene la misma estructura que nuestro proyecto? Por eso yo les hago esta recomendación. Utilicen tesis para hacer este cuadro comparativo y ustedes puedan estar delimitando o más bien corrigiendo ya la tesis que perdón, el proyecto que ustedes están elaborando, ¿ok? Entonces vean aquí, objetivo general, evaluar el nivel de estrés laboral del personal administrativo de una clínica en Piedecuesta. ¿Recuerdan que les dije que el título tiene que estar implícito en el objetivo general? Aquí está. Ese es el título de nuestro proyecto. ¿Qué le antepusimos? Un verbo en infinitivo que es evaluar. Por medio de que a lo mejor este no tiene el para qué van a evaluar,
pero ocupan el por medio de la aplicación de un cuestionario de estrés laboral de la OIT-OMS. Entonces, vean, es un objetivo general breve con verbo en infinitivo, trae nuestro título y nos está diciendo para qué vamos a, perdón, cómo lo vamos a aplicar esa evaluación a través del cuestionario. Objetivos específicos, verbo en infinitivo, son un poco más cortos que nuestro objetivo general y ocupamos identificar, determinar y proponer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí también mucho ojo, como esto lo vamos a copiar y a pegar de manera directa en nuestro proyecto, entonces deben de tener siempre fuentes de información. Yo coloco el título de mi proyecto. Aquí está mi planteamiento del problema. Aquí pueden copiar todo, aunque es mucha información, pero si no pueden extraer lo que consideren pertinente de acuerdo a las necesidades de su proyecto, ¿ok? Yo voy a copiar un párrafo pequeñito, no hay. Bueno, voy a copiar este. Aquí coloco el problema. Aquí copio mi objetivo general. ¿Ya vieron? Y es aquí donde yo voy a qué? A comparar. ¿Ok? Vamos con otro proyecto. Recuerden que son proyectos similares al de ustedes. No van a encontrar un proyecto con el mismo nombre. Y si lo encuentran, es plagio. Aguas. Aquí tenemos la influencia del estrés laboral en el desempeño de los trabajadores de la empresa LGM Gestión Empresarial SAS. ¿Sale? Copio el título y lo pego. Los demás puntos, perdón, aquí me salté, el lugar donde se desarrolló la población y del punto C al F, eso ustedes lo pueden extraer de la justificación del proyecto. Yo no lo leo porque es mucha la información y me tardaría demasiado, pero ustedes lo pueden extraer de ahí, ¿ok? Ya tienen que leerlo, obviamente. Yo nada más les voy a enseñar con los primeros, que es el planteamiento del problema y los objetivos, que son los que verdaderamente me preocupan para su proyecto. Tenemos el planteamiento del problema, los objetivos general y específico, y aquí está la justificación, ¿vale? Entonces voy a copiar este planteamiento del problema. Uy, desde chiquitito, pero bueno, está bien. Objetivo general, vean nuevamente, identificar los estresores que influyen en el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa LGM Gestión Empresarial SAS, ¿sale? Entonces vamos a identificar esos estresores para este proyecto, ¿ok? Y vean, es corto, empieza con su verbo en infinitivo, nunca dice mi objetivo general es que nada. Esto es directo y los libros de metodología de la información siempre se los van a trabajar así. Nunca van a encontrar que deben de redactarlos colocando algunas palabras antes del objetivo. ¿Ok? Vamos con el último ejemplo.
Esperen que no me quiero abrir. Aquí. Tenemos esta que es el estrés laboral y el desempeño del personal administrativo en la Municipalidad Distrital de Santa María 2022. Hasta precisaron aquí el año. Vamos a ver si nos permite copiarlo. Pegamos aquí, si me permitió copiarlo. Conservamos aquí y vamos a borrar esto, ¿ok? No importa también que sean tesis de otros países, yo creo que siempre va a enriquecer de verdad el que podamos nosotros extraer información de otros lugares, aunque también a veces no trabajamos con la misma estructura, ¿vale? Entonces hay que considerar nada más eso. Este sí trae, aquí trae la descripción de la problemática. Vamos a copiar nada más para ejemplificar este. Aquí lo pegamos. Y vamos a ver la redacción de sus objetivos. Vean, objetivo general, determinar de qué manera el estrés laboral se relaciona con el desempeño del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Santa María 2022. Ven cómo el título está inmerso en el mismo objetivo general. Digo, yo no me invento nada, son tips que les doy, incluso hasta en mi formación profesional lo he llevado, salen sobre todo en la parte de la maestría, sale que es lo que a nosotros nos enseñan. Entonces vean, verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, verbo en infinitivo, los tres traen esta similitud de tener el título implícito, los tres son cortos y son coherentes. Compárenlo contra lo que ustedes me entregaron en la fase 2. Si consideran que no hay cambios, perfecto, pero si yo, reitero, les puse retroalimentación de volver a redactar el objetivo general, de verdad tienen que volver a hacerlo, porque si no, no van a poder alinear su proyecto, ¿ok? Y pues bueno, después de esto viene su conclusión y la parte de sus fuentes de información, ¿ok? Voy con ustedes. A ver, ok, por acá, yo las mandé el sábado. O sea, no tengo problema de verdad, Fernanda, que las mande el sábado, pero traten de organizarse sobre todo, o sea, no hay problema, solamente que consideren las consecuencias que puede llegar a pasar, ¿sale? Si dejan todo para el último, saturación de la plataforma, ahorita estamos ya en temporadas de lluvias, los apagones, que ya se cayó el poste de luz, que ya se cayó el árbol en los cables, y bueno, una serie de cosas. Consideren nada más eso, a lo mejor no estoy extralimitando o va a decir, es que el asesor es bien exagerado, ¿no? Simplemente estoy previendo, ¿ok? Y Fernanda, lo tenemos que corregir em, yo les sugiero que sí lo corrijan en la misma tabla, ¿vale? O en un apartado independiente, sobre todo en la parte de la conclusión respondiendo la pregunta. Recuerden que la pregunta es, ¿hay algo que me permita mejorar mi proyecto? A lo mejor ahí sí, ya me colocan. Yo considero que debo de corregir mi objetivo porque no tiene las características y colocan el objetivo que ya van a utilizar. ¿Sí me explico? Ahí, este es mi problema, voy a corregir mi problema y ya va a quedar de esta manera. Mis objetivos van a quedar ya de esta manera. Me equivoqué a lo mejor en a quien voy a estudiar, el objeto de estudio va a ser este. ¿Sale? Por eso se llama comparo para mejorar. ¿Va que va? Antonio, Mauricio, Alejandro, ¿alguna pregunta o duda que tengan? Hoy tenemos nada más a una niña. La semana pasada fueron casi puras niñas. Por ahí creo que tuvimos a Mauricio el día viernes en sesión. ¿Preguntas, dudas con esta fase 3? Perfecto, Antonio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, Alejandro. Mauricio, ¿alguna duda que tenga al respecto? Perfectísimo. Muy bien.
Recuerden, ya para cerrar nuestra sesión del día de hoy, esta tabla pónganle colores, entréguenmela bonito, de verdad. Word también muestra tablas muy creativas y si no, ustedes ahí diseñenla bonito. Yo sugiero que la hagan en el Word o si la hacen en Canva, pues la copian y la pegan en su Word, ¿vale? ¿Qué otra precisión tenía que hacerles? Creo que nada más, ¿vale? Les encargo mucho de verdad el informe de reflexión y les encargo que procuren cerrar entre viernes y sábado para no saturar todo el día domingo y sobre todo que ustedes también se relajen. Digo, tienen una semana muy pesada en el trabajo, en sus actividades diarias, como para todavía tener que trabajar el día domingo, ¿va? Sí, nos vemos el día viernes, igual a las 8 de la noche, el día viernes por acá, por favor, en nuestra cuarta sesión de espacio abierto para explicar la fase 4. Aquí sí los necesito con pluma y lápiz en la fase 4, por favor, para que vayan tomando algunas notas, ¿ok? Quedo pendiente de la entrega ya de su fase 3 o de alguna otra duda que ustedes tengan al respecto. Les agradezco mucho el tiempo. Vayan a trabajar un ratito, sobre todo en el foro de clase, por favor, y después a descansar. Ya por último, traten de disfrutar siempre a su familia o a la persona que tengan con ustedes y si no, también es válido disfrutarse ustedes solitos, ¿vale? No sabemos en qué momento ya no podremos hacerlo. Cuídense mucho y nos vemos el día viernes. Adiós, descansen. Cuídense mucho.